Hola a todos y bienvenidos a Buy the Dip, tu canal de inversión. Soy Albert y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cómo invertir en oro, ¿de acuerdo? Muchos me habéis preguntado de qué formas puedo invertir en oro, qué maneras hay, qué tipos de empresas son quizá las mejores para tomar exposición en este metal que lleva unos meses y unos años tremendos en cuanto a rentabilidad. Y en el vídeo de hoy pues vamos a hablar sobre esto, qué formas tenemos de invertir en oro, cómo tener exposición en nuestra cartera, veremos cómo funciona un poquito el universo de las empresas mineras y qué opciones tenemos, cuáles son más seguras, cuáles más arriesgadas, cuáles tienen más potencial. Vamos a hablar de esto brevemente para poneros en contexto y que podáis tomar pues mejores decisiones a la hora de montar e introducir estas empresas si queréis en vuestra cartera. Dicho esto, vamos con la pequeña presentación que os he preparado para hablar de estas empresas. No sin antes, pues bueno, recordaros que si queréis leer nuestros análisis, en análisisdeinversión.com lo podéis hacer. En Portfolio de Inversión podéis montar vuestra cartera de forma gratuita y que también tenemos un Substack en inglés por si os interesa. Si dejáis un me gusta y un comentario, pues apoyáis a este canal y que hagamos más vídeos de este tipo. Dicho esto, vamos a hablar del oro. El oro es un metal, como todo el mundo sabe, pero es un metal con unas características muy peculiares y su particular peculiaridad es la escasez. Es un metal muy escaso que además no se degrada y que históricamente se ha utilizado como reserva de valor. Debido a toda la situación política, fiscal, geopolítica que estamos viviendo estos últimos años, este metal se ha revalorizado muchísimo. Desde que abandonamos el patrón oro, o Estados Unidos lo abandonó, mejor dicho, en el 71, este metal se ha revalorizado muchísimo. Sí que ha tenido sus momentos de subidas y bajadas, pero los últimos años han sido unos años de fuertes subidas. Y aquí podéis ver en los últimos 5 años donde comparo el precio del oro, que actualmente está cercano a los $3.000 la onza, con el Standard & Poor's, que es el índice de referencia para cualquier gestor que quiera batir al mercado global, ¿no? Y podéis ver aquí como el oro ha superado al Standard & Poor's ligeramente, ¿de acuerdo? Durante los últimos años, ligeramente, con una rentabilidad superior, sobre todo estos últimos años. Standard & Poor's, obviamente, a partir de 2020 lo hizo muy bien y el oro, bueno, estuvo fluctuando temporada y ha sido a partir de 2023 cuando este ha vuelto a repuntar con fuerza. De hecho, esto se ve claramente en el último año, donde aquí podéis ver que el oro ha obtenido una rentabilidad del 45% en el plazo de un año y Standard & Poor's de un 18%. O sea que ha estado batiendo al índice de referencia recientemente y si nos fijamos a partir de enero este año también el oro pues ha batido con bastante fuerza al Standard & Poor's. Podríamos decir que quizás se ha pasado un poco de largo, se ha calentado bastante y sería interesante quizá aprovechar las correcciones en el metal para ampliar, pero bueno, lo está haciendo bastante bien y ciertamente responde al mundo en el que vivimos, como iba a decir antes, una situación fiscal, enormes déficits, deudas muy, muy grandes y ya sabéis mi opinión de cómo se paga esto, que es con inflación por encima de los tipos reales. Al final es una devaluación de la moneda frente al oro y no es tanto que el oro suba, sino que las monedas cada vez valen menos y compran menos bienes y el oro pues se mantiene estable ya que su crecimiento en oferta es bastante constante, alrededor del 2% cada año y independientemente de las fluctuaciones, porque si el oro ahora mismo sube a $10.000, eso no hace que una mina, una gran mina de oro, se ponga en producción de forma inmediata. De hecho, las minas, depende de dónde pueden tardar 3, 5, 10 años en ponerse en marcha. Obviamente depende de la zona geográfica, ¿no? Y bueno, de la política que hay en esa zona para ponerse a trabajar. Por lo tanto, la situación, el setup inicial que tenemos en el oro es que lo ha hecho muy bien, ¿de acuerdo? Muy sencillo, ha estado batiendo los índices, lo ha hecho muy bien, ha tenido una revaluación realmente buena, con un riesgo bastante limitado, porque al final estás comprando un activo sin contraparte de riesgo, no puede quebrar el oro siempre va a ser oro, siempre va a estar ahí, y por lo tanto no tiene un riesgo de quiebra, nunca el oro va a valer cero, o por lo menos, a no ser que caiga del cielo ahora mismo, pues cientos de miles de toneladas de oro, o se invente
y se descubra la alquimia, pues va a ser bastante difícil que el oro pues vaya a valer cero, sino que va a tender cada vez a valer más, ya que cada vez va a haber más masa monetaria, más dinero, por lo tanto el oro va a tener que subir de precio, porque su crecimiento de oferta no puede igualar el crecimiento de la oferta monetaria. Entonces, estamos en un mercado estructuralmente alcista para este metal y a partir de aquí vamos a ver cómo podemos aprovecharnos de esto y qué podemos introducir en nuestra cartera, cuál es el universo de empresas que tenemos en este sector. Yo lo he dividido así, ¿de acuerdo? Es como planteo yo el sector minero de forma general y es como una pirámide social medieval, donde tenemos al rey, tenemos a los lords, es decir, a los varones, a los condes, a todo lo que viene siendo la nobleza. Después tenemos a los altos funcionarios, los caballeros y gente de bien. Y en la parte baja tenemos a los campesinos que a duras penas logran sobrevivir y que no viven demasiado bien, ¿no? Pues esto sería el equivalente en el mundo minero, pues que arriba del todo tendríamos el mercado del oro físico o el oro físico, ¿de acuerdo? Incluso el que tenemos que o podemos tener en casa, sería el rey, el oro es el metal, aunque yo creo que a su lado, si podríamos decir que sería el emperador, ¿no? Podríamos hacer el rey de reyes, que sería el metal físico, pero después como reyes yo creo que tendríamos las empresas de royalties y de streams, que es algo que explicaremos a continuación y yo creo que es la forma quizá más inteligente, aunque depende del momento del ciclo en el que estemos, de jugar este oro, ¿no? Eso incluso podríamos ponerlo así, como reyes, digamos. Después en la alta nobleza o en la nobleza en general pondríamos a las majors, a las grandes empresas mineras, pero sinceramente estarían quizá un poquito entre medio, ¿no? Pero bueno, podríamos a las grandes empresas mineras diversificadas, con diversos activos, activos de calidad. Después en los caballeros, pues podríamos poner a las mid-tiers, ¿de acuerdo? A las empresas de capitalización mediana, quizá 3, 4, 5 billion, con diversos activos repartidos alrededor del mundo, o empresas grandes con activos únicos, que veremos una de estas a continuación. Y después en la base, los campesinos, pues podríamos empresas que son tierras de pastura, tierras yermas, empresas de exploración, prospects, incluso algunos pequeños yacimientos bueno, que están en zonas complicadas o van a tener dificultades para financiarse, etcétera, que serían la gran mayoría de empresas. La mayoría de empresas está abajo del todo, ¿de acuerdo? No significa que sean a nivel de capitalización total las más grandes, ni muchísimo menos, hay menos de estas, pero sí que hay una gran variedad y es donde están pues los más vendehumos, ¿no? El sector, que la minería también es un sector donde se vende muchísimo humo y sería esa zona en la parte de los campesinos, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿con quién os queréis relacionar? Pues obviamente depende de la parte del ciclo, ¿no? Generalmente es mejor relacionarse con la nobleza. A ver, está mejor tener pues amigos que sean varones, que sean duques, que sean este tipo de personajes, ya que seguramente nos harán ganar más dinero que la parte de los campesinos, ¿no? También pues podemos tener amigos en la parte intermedia de la pirámide, que también a veces dan buenos resultados, pero no tantos como los primeros, ¿no? Aunque claro, si estamos en una parte avanzada del ciclo, cuanto más abajo vayamos de la pirámide, más nos podremos aprovechar de la subida del precio del oro y de la especulación dentro de este sector. Entonces, todo depende también del punto en el que nos encontremos del ciclo, y esto es importante recalcarlo, porque así fluye el dinero, ¿de acuerdo? También es un poquito el efecto Cantillon, ¿vale? Es el que está más cerca del rey, cuando entra el dinero, es el primero en beneficiarse. Por lo tanto, cuando entra el dinero en el espacio, y entendiendo por espacio el sector de la minería de oro, cuando entra el dinero de los inversores potentes, inversores institucionales, incluso cuando comienza la manía retail, aunque eso sería en las fases más tardías de este ciclo alcista del oro, pues entra primero por el rey, y este lo reparte primero a los nobles. De los nobles baja a los caballeros y de los caballeros a los campesinos. En la minería, primero el dinero va al oro, sube el oro con fuerza, después se dirige a las grandes empresas y después va bajando a las empresas de mediana capitalización y finalmente esta especulación, esta manía, pues llega a las empresas exploradoras que no tienen tanto que ofrecer quizá como los otros, ¿no? Pero llega y llega con mucha fuerza y cuando llega ese dinero en empresas con una capitalización muy pequeña, estas suben con muchísima fuerza y los retornos pueden ser extraordinarios, pueden ser muchísimo mejores que los que hemos tenido anteriormente las empresas más grandes. Entonces, esto vamos a aprovechar nosotros también, moviendo el dinero a las empresas grandes e irlo bajando hacia abajo.
Aquí os he puesto una lista que de ETFs de oro, por si os interesase, pues el oro físico, ¿no? En teoría son ETFs de oro físico, ¿vale? Respaldados por oro físico. También los podéis tener ETFs que son de futuros, ¿no? Pero a mí me gustaría más tenerlos que tengan reservas de oro físico, como ya he comentado. Aquí tenéis la lista, ¿no? Es el iShares Physical Gold, Invesco Physical Gold, el Xetra Gold, Xtrackers Physical Gold, Amundi Physical Gold, Wisdom Tree Physical Gold, etcétera, etcétera, etcétera. Esto si lo estáis escuchando en podcast, pues podéis ir al canal de YouTube de By the Deep y ver aquí la lista completa. Fijados en las comisiones, pero todos rondan alrededor del 0,12%. Yo os recomiendo que antes de que decidáis invertir en algún ETF físico, que os leáis el prospecto donde explica cómo funciona ese ETF o ETC, ¿de acuerdo? Que lo leáis, veáis cómo tienen auditadas las reservas de oro, si tienen que tener X reservas de oro por X participaciones, échale un vistazo y si os convence, pues a partir de ahí podéis tomar las decisiones también basándoos pues en las comisiones que cobran, pero suelen ser bastante bajas. Después, vamos ya a ir bajando en la pirámide y tenemos las grandes empresas. Aquí os he puesto las 5 niñas bonitas del sector del oro, que sean las empresas con mayor capitalización de todo el sector, que es para empezar Newmont, Agnico Eagle, Barrick Gold, Wheaton Precious Metals y Franco Nevada. Estas son las 5 empresas más grandes del sector y son puramente no, porque tienen otro tipo de negocios también, pero principalmente oro incluso y plata también. Aunque las empresas grandes, mineras grandes, Newmont, Agnico, Barrick, muchas se están diversificando poco a poco hacia el cobre. Y esto yo creo que es un problema para jugar este tipo de empresas, ¿no? Newmont, de hecho, presentó resultados recientemente y a simple vista han parecido muy, muy buenos. De hecho, están bien llevando a cabo un programa de desinversión de los activos tier 2, activos secundarios que tiene, lo cual pues está dando liquidez a la compañía. Si queréis podemos hablar de estas grandes empresas en profundidad en otro vídeo porque nos puede llevar más tiempo, pero es interesante. Comentando el tema del cobre, claro, estas empresas ya que realizan, como veis aquí, 50 billion. Newmont 50 billion, Agnico 48, Barrick sí que menos, 31, que lo está haciendo peor también, y hay problemas en Mali y problemas en África. Barrick está más diversificada hacia países de este tipo de continente africano, Sudamérica, y Newmont tiene activos también alrededor del mundo, pero quizá en geografías más seguras, podemos decir, más estables. Agnico Eagle tiene activos de mucha calidad. De hecho, a mí me gusta más Newmont y Agnico que Barrick. Y no cotizan realmente caras. Agnico creo que es la más exigente a nivel de valoración. Pero bueno, volviendo al tema del cobre, como son empresas de tanta capitalización y tienen tanta producción de oro y otros metales, que los depósitos de oro para ellos cada vez van a representar menos. ¿Por qué? Porque los depósitos de oro grandes son muy difíciles de encontrar y hay muy poquitos que después puedan suponer una adición interesante a este tipo de empresas. Sí que hay algunos, como que lo veremos a continuación, el de Lundin Gold, spoiler, que podrían ser interesantes para estas compañías, pero depósitos que produzcan más de 500.000 de onzas anuales hay muy poquitos. Hay poquitos y cada vez cuesta más encontrar ese tipo de depósitos. Entonces, los depósitos interesantes que pueden suponer un game changer o hacer una fuerte aportación a los números de la compañía son los porphyry, que es un tipo de depósito de cobre, que son depósitos realmente enormes, enormes, y que realmente pues impactan en una compañía, ¿no? Pero claro, esto ya te cambia el foco, que sería el oro, hacia el cobre. Y después tenemos como cuarto y quinto puesto Wheaton Precious Metals y Franco Nevada, que para mí son las mejores empresas de todo el sector del oro. Incluso las prefiero a tener oro físico, ya que son compounders, son empresas que pueden componer a largo plazo, porque no es una empresa minera, no son empresas mineras per se, ¿de acuerdo? Se centran sobre todo en el oro y la plata, pero no minan ni tienen estos riesgos operativos de cualquier empresa minera que te puede pues caer una mina, por decirte algo, y afectar a la producción, sino que son empresas de royalties y streams. ¿Esto qué significa? Estas empresas hacen préstamos a otras compañías mineras a cambio de un royalty y un stream. ¿Y qué es un royalty o un stream? Un royalty es, pues mira, yo te dejo dinero,
pero a cambio me vas a dar el 2% de todo el oro que se produzca en este terreno por el cual te he dado el royalty, ¿no? En todos estos acres tengo un royalty del 2% me pertenece, entonces todo lo que se produzca en esta tierra me vais a dar el 2% del oro producido. Entonces, no tienes riesgo operativo de operar la maquinaria, construir la mina. Si sube la inflación, incrementa los costes, te da igual, tú vas a recibir el 2% del oro producido y esa perpetuidad, o generalmente esa perpetuidad. Y además, si se descubre más mineral en esa zona que tú tienes el royalty, ese royalty también incluye ese nuevo mineral. Por lo tanto, tienes un upside ilimitado en ese terreno, ya que si compras un royalty barato y después se dobla cantidad o triplica cantidad de oro descubierto y se sigue produciendo, lo tienes ahí y te genera un beneficio enorme. Entonces, esta empresa, Franco-Nevada, por ejemplo, pues va comprando diversas royalties en diversas mineras, en diversos terrenos. Entonces, es un negocio financiero que con 20 personas en una oficina analizando los terrenos y las empresas, se pueden hacer estos tratos financieros. Entonces, está genial. ¿Y qué es un stream? Un stream es algo similar, ¿de acuerdo? Pero cambia el método de pago. Un stream, tú te aseguras poderle comprar a esa empresa a un determinado precio. Es lo mismo, haces un préstamo y le dices, pues mira, con todo el oro que saques de aquí, me lo vas a vender a $1.000. Si el oro está a 3.000, pues esos $2.000 de beneficio de margen que te vas a llevar. Si sigues subiendo el oro, perfecto. Y da igual si luego incrementa los costes de la minera o etcétera, etcétera. Porque tú vas a comprar el oro a 1.000, a un precio ya fijado a perpetuidad o depende cómo estructure el contrato del stream. ¿De acuerdo? Entonces son negocios geniales, con un riesgo operativo bajísimo, es un negocio financiero y puede componer a largo plazo porque pueden ir comprando nuevos royalties que se van acumulando a los antiguos. Entonces está genial, un negocio muy seguro con márgenes del 90%, si no más. Por lo tanto, la volatilidad del oro te da bastante igual porque no estás apalancado operativamente prácticamente. ¿De acuerdo? Entonces son los mejores negocios que se pueden tener a largo plazo si queréis estar invertidos en oro. Parte de estas royalties, que son las más grandes, pues hay más empresas de royalties. Está Cisco, Sandstorm, que son ya más pequeñitas. Hay varias en el sector de la minería que se pueden ir mirando. Después, las grandes mineras, Newmont, Agnico, Barrick, tienen un apalancamiento operativo, es decir, si producen el oro a 1.000 y está a 1.100, por decir algo, bueno, pues está a 1.001. Si llevan $1 de margen, pero si el oro sube a 1.002, ha multiplicado ese margen. Entonces ahora gana el doble, porque ha subido un 100%, ¿no? Ha multiplicado por 2. Entonces este apalancamiento operativo, que si sube el oro, pues sus beneficios y no suben los costes al mismo precio que sube el oro, pues van a mejorar sus márgenes operativos con bastante fuerza. Y como digo, estas son las principales empresas del sector donde va a entrar primero el dinero, y ya lo ha estado haciendo. Luego, bajando en el escalafón, sí que tendríamos empresas mid-tier. Por ejemplo, Lundin Gold, bueno, que capitaliza casi 10 billion canadienses, es una empresa mid-tier, ¿no? Tendríamos otras empresas mid-tier, que sean empresas con diversos activos. Una que tengo yo en cartera, que es mucho más pequeñita que Lundin, es West African Resources, que tiene un solo activo, pero ya va a empezar a producir el segundo activo. Después tendríamos, no sé, por decir algo, Perseus, Equinox, B2Gold, varias empresas. Hay muchas empresas y un abanico bastante grande e interesante de empresas que se pueden mirar. Y puede ser interesante, ¿no? El dinero se va a repartir ahí y están mucho más baratas que las grandes. Por ejemplo, West African Resources está tremendamente barata y la tengo en cartera desde hace bastante tiempo. Y ahora que va a empezar a producir su segundo activo y va a duplicar su producción de oro, pues bueno, va a verse beneficiada. Otro tipo de empresas que me gustan mucho y que yo creo que son objetivo de OPA, es decir, objetivo de compra por una de estas grandes empresas, son empresas con un monoactivo. Lundin Gold es una empresa con un único activo, es Fruta del Norte, en Ecuador, y entramos en esta empresa hace ya más de un año, 2023, sí, diría que en 2023 entramos, cuando hubo los problemas en Ecuador, de las bandas y tal, pues cayó la empresa con fuerza y, bueno, con fuerza, cayó un poco porque esta empresa siempre está cara, ya podéis ver que está plana o sube, es complicado que lo haga mal, y aprovechamos para entrar. Desgraciadamente no compré tantas como me hubiese gustado, tenía que haber comprado 10 veces más, porque a partir de ahí se hizo más de un 100 y pico por ciento de rentabilidad en menos de un año, y es algo que me arrepiento, quizá error de omisión. Bueno, por lo menos compré acciones, me cago en la leche. Pero bueno, volvamos al tema. Esta empresa tiene un único activo, ¿de acuerdo? Fruta del Norte en Ecuador. Es un activo realmente bueno.
Es un activo que produce o va a producir ahora más de 500.000 de onzas anuales. Y es su único activo. La empresa, pues bueno, no tiene deuda, ha empezado a dar dividendo potente, de hecho lo ha aumentado 2 veces un 50% en los últimos años, y comienza a recomprar acciones. Esta es la típica empresa objetivo para que la compre una de estas grandes, ya que es una empresa que produce puramente oro, más de 500.000 de onzas como único activo. Entonces encaja perfectamente en el esquema de este tipo de grandes empresas. Es un activo tier 1, de primera calidad, de primerísima calidad. Por lo tanto, no sé cómo todavía no le han lanzado una oferta de compra. Entiendo que quizá la familia Lundin esté diciendo, el precio que me dais no es suficientemente bueno, pero es una empresa que me gusta muchísimo y este tipo de empresas son muy buenas para que las acaben comprando y tú llevarte pues un buen margen también de beneficio. Y por otra parte, ir recibiendo dividendos y recibiendo recompras, estará apalancado el precio del oro y los costes de este tipo de empresas tan buenas no suben tanto como en las mid-tier de peor calidad, donde la inflación quizá afecta más. Entonces es una empresa bastante buena y es una tipología de activo y de empresa que me gusta muchísimo tener en cartera. Y después ya las últimas que no recomiendo que os metáis a nadie son los páramos yermos, las estepas, los prados de pastura, que son empresas de exploración. Es un mercado realmente duro y difícil para invertir. Así que no voy a entrar en detalle. Hay muchos proyectos súper interesantes y os van a vender la moto de que va a ser pues el nuevo gran yacimiento del siglo, pero bueno, es muy difícil de acertar. Si aciertas uno, es como un billete de lotería. Lo vas a petar. Y ya como consideraciones finales, cuando invirtáis en empresas, tened en cuenta la curva de la SOND, y esto es cómo se puede mover el precio de la acción según la fase del ciclo en que se encuentre la minera. Esto sirve para no únicamente empresas de oro, sino empresas de todo el sector, ¿no? Aquí podéis ver que en la exploración, pues el precio está bastante plano hasta, ¡pum!, que hay un descubrimiento y la acción te hace un por 10, ¿de acuerdo? A partir de este descubrimiento empieza una fase muy aburrida, que es el feasibility, es el realizar los estudios para verificar que lo que hemos encontrado de yacimiento existe y lo tenemos en la tierra y cómo podemos sacar ese oro de la tierra, ¿no? ¿Qué planes tenemos con ese yacimiento? Normalmente aquí la acción corrige porque la manía especulativa cesa. Entonces es un buen momento para entrar. Cuando comienza la construcción del activo, también es una fase aburrida, con un riesgo operativo muy grande. No olvidemos que es un riesgo importante, pero puede ser un momento interesante para entrar y esperar que construyan el activo y se acerquen a la fase de ramp up, que es cuando comienzan a acelerar la producción. Pues ya producen las primeras onzas y comienza a acelerar hacia llegar hacia una producción comercial. Aquí, pues en teoría, a medida que va habiendo avances de la construcción, la empresa se va a ir revalorizando hasta que comienza a producir. Y a partir de ahí, de que comienza a producir, en teoría puede comenzar a declinar, ya que las reservas se van depletando. Ahí es interesante empresas como Lundin Gold, que se encontrarían en la última fase de la curva de la SOND, aquí como veis en el pico, y está produciendo desde hace un par de años a casi máxima capacidad. Ahora va a aumentar ya ha aumentado este año la capacidad de producción. Entonces es importante valorar el potencial de exploración que tenemos en los yacimientos, bueno, que tenemos en las tierras adyacentes al yacimiento, ¿de acuerdo? A ver si hay restos, por decirlo así, de que puede o potencial mineralización y que amplíen las reservas de la mina. De esta forma, pues podrá mantener su valor y seguir generando dinero durante muchísimo más tiempo. Y con esto termino, así como resumen rápido. Recordad que el dinero pues entra desde arriba hacia abajo en la pirámide, que espero que os haya quedado claro el ejemplo de ese gráfico. Grandes empresas de royalty son las de mejor calidad, incluso, bueno, oro físico, tenéis una lista de ETFs que podéis consultar y esto después va a ir bajando, empresas de mediana capitalización, baja capitalización, etcétera, etcétera, etcétera. Con todo esto espero haberos hecho una pequeña guía de cómo es el sector del oro. Os he dado varios nombres de empresas, las grandes empresas, otras que me parecen interesantes, como Lundin, como West African, Precious Mining también, B2Gold la tengo, aunque no estoy muy contento con ella. Pero bueno, hay varios nombres que podéis investigar y que os pueden resultar interesantes. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Dejad un me gusta si es así, comentad, pasaos por los enlaces que tenéis en la descripción y nos vemos en el siguiente vídeo. Y recordad, vaya deep. Chao.